otorgar la autorización sanitaria y también los diferentes procedimientos que vienen posterior a ello, tenemos un marco normativo, ¿no? El marco normativo, como ustedes lo conocen, es la ley 29459, ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que ha sido aprobado en el año 2009, ¿no? Bien, entonces este prácticamente es nuestra ley madre, a partir del cual ya también vienen, ¿no?, sus dos reglamentos que establece pues, disposiciones, ¿no?, para la autorización, para las acciones de control y vigilancia, las infracciones y algunos aspectos generales que tienen que cumplir todos los establecimientos farmacéuticos, ¿no?, que participan en este proceso, ¿no?, en el proceso de fabricación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿cierto? Bien, le decía que esta ley pues tiene dos reglamentos, ¿no? El primero de ellos, que es nuestro tema de hoy día, es el reglamento de establecimientos farmacéuticos aprobado con decreto supremo 014-2011 SA, ¿no? El segundo reglamento es referido al reglamento para el registro y control y vigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobado con decreto supremo 016 del 2011 SA también. Aparte de estos dos reglamentos, también tenemos que tener en cuenta lo que también la ley establece, ¿no?, que el establecimiento para realizar actividades establecidas también tiene que certificar en buenas prácticas, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la resolución ministerial 132 del 2015, MINSA, el que pues aprueba el manual de buenas prácticas de almacenamiento para las droguerías, laboratorios, almacenes especializados y almacenes aduaneros, ¿cierto? De ahí también tenemos que tener en cuenta para el caso de las droguerías, ¿no?, la resolución ministerial 833 del 2015, bueno, que ha tenido una modificatoria con el RM 1000 del año 2006, en el cual pues aprueba el manual de buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no?, aplicable para las droguerías y almacenes especializados, ¿no?, que comercializan, en el caso de droguerías que comercializan productos farmacéuticos y dispositivos médicos que requieren cadenas de frío, ¿sí? Para el caso de las oficinas farmacéuticas, farmacias y boticas, también para la farmacia y los tratamientos de salud, el manual de buenas prácticas que se tiene que tener en cuenta es lo aprobado a través de la resolución ministerial 585 del 99, que a la fecha todavía está vigente para esos tipos de establecimientos farmacéuticos, oficinas farmacéuticas y farmacias de los tratamientos de salud. Bien, entonces teniendo en cuenta este marco normativo, también es y muy importante el texto 1 de procedimientos administrativos, el TUPA, ¿cierto? En el TUPA están pues todos los procedimientos que la entidad, en este caso la autoridad, DIGEMIT, ustedes, la DIGRESA, la DIRES, pues tienen como, como servicio, ¿no?, para los administrados, ¿no? En el TUPA están toda la relación de procedimientos, ¿no?, que la entidad otorga, ¿no?, a un administrado. En ese TUPA también están los requisitos que se tiene que exigir para cada trámite y el de recibo de pago o el derecho de trámite, ¿no? Y algo muy importante, que en este TUPA se establecen todos los requisitos que se tiene que exigir y que se tiene que revisar en el trámite respectivo. Nosotros no podemos pedir más de lo que no esté en el TUPA, ¿cierto? Bien, entonces como marco normativo tenemos nuestra ley, que es la ley madre, el 29459, ley tiene sus dos reglamentos, pero para el caso de establecimientos farmacéuticos o para la regulación de establecimientos farmacéuticos está el decreto supremo 014-2011 SA y ya tiene muchas modificatorias, y vienen pues las diferentes resoluciones ministeriales, ¿no?, que aprueban el manual de buenas prácticas de almacenamiento, manual de buenas prácticas de distribución y transporte, entre otros, ¿sí? Bien, a lo largo del tiempo, como ustedes conocen, como nosotros, como todos sabemos, el reglamento de establecimientos farmacéuticos aprobado con decreto supremo 014 ha tenido muchas modificatorias. Desde el 2011 que salió aprobado hasta la fecha hemos tenido muchas modificatorias, todas muy importantes,
eh, y significativos, ¿no? No obstante, el último de esta modificatoria, con Decreto Supremo 016 del 2019 y también con Decreto Supremo 004 del 2021, entiendo que de repente es más trascendental, más significativo, toda vez que a través de esos decretos supremos se eliminan varios requisitos respecto a las autorizaciones sanitarias y también algunos procesos. Si recordarán, por ejemplo, también con el decreto supremo 016 del 2019, se modifica o se agrega un párrafo en el artículo 22, ¿no? De con este decreto, en el cual pues nos establece que algunos cambios o modificaciones de la información declarada pasan a ser comunicaciones, ¿no? Lo que anteriormente era a través de resolución directoral, a la fecha solamente son comunicaciones, ¿no? Así como lo expresa el artículo 22 de este decreto supremo 016 del 2019, refiriéndose a los siguientes cambios, ¿no? El cambio de nombre comercial o razón social, ojo, es cambio de nombre comercial o de nombre o denominación de la razón social, no es cambio de RUC. Entiéndase que RUC es una empresa, cuando se cambia RUC es otro procedimiento. Entiendo que de repente que algunas iglesias lo están entendiendo de diferente manera. Es solo cambio de nombre comercial o razón social, o sea, o nombre de la razón social. No existe cambio de RUC en este artículo o en esta disposición es referido solamente al nombre o denominación, ya sea de nombre comercial o razón social, ¿cierto? También habla de cambio de representantes legales, cambio de horario de funcionamiento, cambio de horario del director técnico, asistente o jefaturas, y cambio de la dirección de oficina administrativa para el caso de las droguerías y laboratorios, ¿sí? Los demás cambios o ampliaciones que no están expresadas como comunicaciones se mantienen como que requieren de autorización sanitaria a través de la emisión de la resolución directora respectiva, ¿sí? Y en el caso del decreto supremo 004 del 2021, ahí también pues hacen modificaciones significativas, ¿no? Respecto a algunos procedimientos, ¿no? Recoge todo lo que ya había establecido el decreto supremo 016 del 2019 y además cambiando procesos, ¿no? Por ejemplo, recordarán, por ejemplo, los cierres temporales, los cierres definitivos, antes de la aprobación de esta norma, requerían de autorización sanitaria, ¿cierto? Con esta modificatoria, varios procedimientos, el que les menciono, ¿no? Contenidos en el artículo 23, en el artículo 24, lo que son cierres temporales y cierres definitivos y reinicio de actividades, pasan también a ser comunicaciones. Lo referido, por ejemplo, también en el artículo 71, cuando habla del encargo de servicios de fabricación, reacondicionado y fraccionamiento. O antes de esta modificatoria, ese procedimiento también requería la autorización sanitaria, ¿no? Con la emisión de la resolución respectiva. Entonces, con este decreto también ese procedimiento también pasa a ser comunicación, ¿sí? Se mantienen de repente los requisitos, los mismos requisitos, pero que a partir de esa aprobación de esa norma, esos procedimientos solamente son comunicaciones y la autoridad lo registra en su base de datos, ¿no? En el CIDIGEMIT, ¿sí? Entonces, como recomendación para nosotros revisar las posiciones establecidas en el reglamento de establecimientos farmacéuticos, tenemos que revisar todos los modificatorios. Muy importante tener en cuenta los dos últimos decretos supremos en el cual hacen pues modificatorias significativas respecto a procedimientos que se han eliminado o requisitos que se han eliminado y cambiado algunos procesos, ¿sí? Entonces, nos referimos al decreto supremo 016 de 2019 y al decreto supremo 004 del 2021 SA. Bien. Nuestro proceso de autorización sanitaria respecto a los procedimientos de funcionamiento, traslado de almacén o ampliación de almacén, básicamente está constituido casi por 4 procesos, ¿no?
Y eso se aplica, ¿no?, para todos los casos y entiendo que también es aplicable para todas las entidades, ¿no?, para las autoridades encargadas de la autorización y control y vigilancia, ¿no? Dije MIT, DIRES y DIRESA, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la presentación del documento, ¿no? La presentación del expediente que solicita, pues, ya sea la autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de repente o ampliación de almacén. Se realiza a través de mesa de partes, ¿no? Se utiliza un formato y donde tiene que adjuntar los requisitos, ¿no?, que corresponden para cada procedimiento, ¿no? Es prácticamente la solicitud de autorización sanitaria, ¿no? Como segunda etapa del proceso de la autorización viene la evaluación, ¿no? La evaluación basada en la normativa vigente, o sea, el reglamento de experimentos farmacéuticos, los manuales de buenas prácticas de almacenamiento, eh, eh, y algunas normas que, por ejemplo, en el caso de productos o de establecimientos que comercializan, por ejemplo, psicotrópicos, productos controlados, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que dice el artículo, el decreto supremo 023 del 2021, perdón, del 2001, ¿cierto? Entonces, en la evaluación tenemos que revisar lo que dice la 014, ¿no? Básicamente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 12 de la 014, ¿no? Para ser director técnico se requiere ser profesional químico farmacéutico u otro profesional colegiado y habilitado, ¿no? O sea, tenemos que revisar que el químico farmacéutico esté habilitado. Antes de algunos cambios o de algunos modificatorios que han establecido que, por ejemplo, ya no es necesario o se ha eliminado como requisito el certificado de habilidad. No obstante, esa habilidad tenemos que verificarlo, ¿no?, en la página institucional del colegio respectivo. Si es que no figura como la habilitado, prácticamente tendremos que observar. Y así, ¿no? Todo lo que dice la 014 tenemos que revisar, por ejemplo, de la ubicación del local, ¿no? De la ubicación de repente de la farmacia, de la ubicación de la droguería, ¿no? Hay algunas prohibiciones que establece en el reglamento. Por ejemplo, en el caso de droguerías, dicen una droguería no puede funcionar en mercado de abasto, campos feriales, grifos, pero casa habitación, ¿no? Todas esas cositas tenemos que revisar. En el caso del croquis de distribución interna del almacén, tenemos que verificar, pues, ¿no?, lo que dice el manual de buenas prácticas de almacenamiento, que nos especifica, ¿no?, básicamente qué áreas debe tener un almacén de una droguería, ¿no? Igualmente la 014 para el caso de oficinas farmacéuticas nos establece, ¿no?, qué áreas debe tener una oficina farmacéutica en su local, ¿cierto? Y entonces en la evaluación, este proceso de evaluación, bueno, tenemos dos resultados, ¿no? Conforme o no conforme, ¿no? Si es conforme, pasaría a la segunda etapa, que es el proceso de la inspección. Si no es no conforme, se notifican, ¿no?, todas las observaciones que encontremos en la evaluación. Y el administrado no tiene como plazo máximo para subsanar esas observaciones 30 días hábiles, de acuerdo a lo que establece también la 2744, ¿cierto? Bien, entonces una vez que presenta la subsanación, ingresa nuevamente por mesa de partes y hay una otra evaluación que viene a ser una segunda evaluación, y en esa evaluación también hay dos resultados, conforme o no conforme. Si es conforme, pasará a inspección. Y si sigue siendo inconforme o no es conforme, pasaría prácticamente a ser denegado el trámite solicitado. O sea, en segunda instancia, si se mantienen las observaciones, corresponde a denegar el trámite y concluir el procedimiento, ¿cierto? Bien, entonces pasemos a la tercera etapa, que es a la inspección previa. La inspección previa, para el caso de las droguerías, es con el manual de buenas prácticas de almacenamiento, aprobado con RM 132 y con la guía de inspección con la guía de inspección, ¿no? Y en esta inspección, pues igualmente es concluyente, ¿no? En el acta se establece, ¿no?, cumple o no cumple. No cumple con los dispositivos legales vigentes. Sí, sí es sí, pasaría, ¿no?, a la autorización, ¿no?, a través de la emisión de la resolución directora respectiva que autoriza el funcionamiento del establecimiento farmacéutico. Y asimismo, ¿no?, en el caso si es apertura o autorización sanitaria de funcionamiento, también se otorga un certificado de buenas prácticas de almacenamiento por una vigencia de 6 meses, ¿ya?
En el caso que es desfavorable la inspección, o sea, no cumple, ¿no?, con los dispositivos legales vigentes, se deniega el trámite, ¿no?, a través también de la emisión de la resolución directoral, que también, que deniega en este caso, ¿no?, la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento, traslado o ampliación. Bien, y el plazo para resolver este procedimiento, de acuerdo a lo que dice también la 014, 30 días hábiles, ¿no? Y también lo recoge en el texto único de procedimientos administrativos, en el cual establece los 30 días como plazo para resolver este procedimiento. ¿Sí? Bien, de los requisitos. Para todos los procedimientos se establecen los requisitos específicos, ¿no?, para cada trámite. Y estos requisitos están contemplados en el reglamento de establecimientos farmacéuticos, y a partir del cual el TUPA también los recoge esos requisitos como tal. En el TUPA prácticamente es una recopilación de los requisitos que establece en el Decreto Supremo 014 desde el 2011 SA y sus modificatorios. En el TUPA no se puede crear requisitos si no tiene una base legal. La base legal mínima para que se pueda considerar como requisito es un decreto supremo. Por tanto, todos los requisitos que se utilicen, que se pidan y que se establezcan en el TUPA tienen que reflejar lo que dice el decreto supremo 014. ¿Sí? Por ejemplo, en los artículos 16, por ejemplo, desde que se inició siempre era comunicación, era registro o comunicación de registro de renuncia a la dirección técnica, químico farmacéutico asistente o jefatura, y nueva dirección técnica. Entonces, para lo cual en ese artículo establecen ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de renuncia, debes presentar una copia de la carta de renuncia presentada al propietario o representante del legal del establecimiento, ¿no?, o declaración jurada de no laborar en el establecimiento farmacéutico. Y ellos venían para el caso de que manejaban productos controlados, balance trimestral, a la fecha de renuncia, entre otros, ¿no? Pero que a la fecha, con el decreto supremo 004 del 2021, básicamente los requisitos que quedan para una renuncia, ya sea de dirección técnica o químico farmacéutico asistente, solamente queda en que tiene que presentar copia de la renuncia presentada al propietario o representante legal del establecimiento farmacéutico, o declaración jurada de no laborar en el establecimiento indicando la fecha. Bien. Igualmente en los artículos 18, referido a la autorización sanitaria de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, para cada caso, ¿no?, farmacia, botica, farmacia, los centros de salud, droguería, laboratorio, almacén especializado, establecen requisitos para cada caso. Por ejemplo, para el caso es un ejemplo, por ejemplo, el caso de la autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de droguería, en el artículo 18 establece prácticamente dos requisitos, ¿no?, que viene sin solicitud de autorización sanitaria con carácter de jurada, según formato, en este caso, para el caso de droguería de Lima Metropolitana, del formato A2 que se utiliza, que incluye además el número de constancia y fecha de pago, que es el recibo de pago, ¿no? El primer requisito sería el croquis de distribución interno del almacén, indicando el volumen útil de almacenamiento máximo en metros cúbicos por cada área exclusiva o compartida. Y el segundo requisito sería copia del trato de servicio tercero cuando corresponde. Corresponde cuando el almacén de la droguería que solicita la autorización es almacén tercerizado. ¿Sí? Cuando terceriza su almacén en un operador logístico o una droguería, ya cuenta con autorización y cuenta con certificación de buenas prácticas de almacenamiento. ¿Sí? Y así, para el caso, actualmente, para las oficinas farmacéuticas están establecidas, ¿no?, en el reglamento y recogidas en el TUPA, ¿no?, en el texto único de procedimientos administrativos, en este caso, ya sea del Ministerio de Salud o ya sea de las direcciones regionales respectivas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del artículo 22, en el artículo 22, referido, ¿no?, a la de la información declarada, en este artículo prácticamente establecen dos casos, sí, pues dos procedimientos de cambios, modificaciones o ampliaciones de la información declarada.
El primero de ellos es, por ejemplo, ¿no? Los cambios o ampliaciones que requieren de autorización sanitaria de funcionamiento, que vendrían a ser, por ejemplo, en el caso de droguerías, sería, por ejemplo, la modificación de distribución interna del almacén, también la modificación de actividades, o sea, de rubros. Me explico, por ejemplo, si una droguería solo tenía el rubro de farmacéuticos y por este procedimiento puede solicitar la modificación, ampliación de actividades para incorporar de repente dispositivos médicos. Entonces, básicamente, esos dos procedimientos para el caso de droguerías requieren de autorización sanitaria a través de la emisión de la resolución directora respectiva. Y el otro caso, ¿no? El trámite de cambios o modificaciones vienen a ser las comunicaciones expresas en ese mismo reglamento, en ese mismo artículo, ¿no? Le decía que en ese artículo, eh, eh, en ese artículo no modificado con decreto supremo 016 del 2019, se establecen todos los cambios o modificaciones que son comunicaciones. En ese artículo se establece que, lo siento, que los nombres de nombre comercial o razón social, de representantes legales, cambios de horario de funcionamiento, cambios de horario del director técnico, químico farmacéutico, asistentes o jefaturas, así como modificación de dirección de oficina activa, son previamente comunicadas a la autoridad, adjuntando el documento que sustente el cambio, ¿sí? Entonces, esas comunicaciones que he mencionado y lo que dice el artículo 22, ¿no? Con decreto supremo 016 del 2019, son los únicos trámites que son comunicaciones. O sea, son los únicos cambios, ampliaciones que son comunicación. Lo que no está expreso así en ese artículo requieren de autorización sanitaria a través de la resolución directora respectiva. ¿Sí? Bien. Entonces, en los casos, por ejemplo, siempre dicen adjuntando documento que sustente el cambio, ¿no? Por ejemplo, si presentan un cambio de nombre comercial o un cambio de nombre de la razón social, el documento que sustente el cambio sería la ficha de la SUNAT, donde figura ya el nuevo, el nuevo nombre comercial o la nueva razón social, ¿no? Igualmente, en el caso de representantes legales o de dirección de oficina administrativa, el documento que sustente el cambio tiene que ser el RUC, ¿no? Donde figura la nueva dirección de la oficina administrativa o donde figuren los nuevos representantes legales. Cuando se refiere a cambios de horarios de funcionamiento, ya sea del establecimiento o horario de labor del director técnico, en ese caso el documento que sustenta el cambio va a estar el formato, ¿no? En el formato donde declaran, pues, ¿no? El nuevo horario del establecimiento o el nuevo horario de labor del director técnico, ¿cierto? Bien. Bueno, resumiendo, por ejemplo, esta es la relación de los procedimientos administrativos que requieren de autorización sanitaria y pronunciamiento de la autoridad, ¿no? A través, ¿no? De la resolución directora respectiva. El primero de ellos es la autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de establecimientos farmacéuticos. Ahí están droguerías, laboratorios, oficinas farmacéuticas, farmacias, los centros de salud y también de repente botiquín. Está la autorización sanitaria de ampliación de almacén, tanto para droguerías, de repente para almacén especializado, de repente puede ser para laboratorio, entre otros. Tercero, autorización sanitaria de encargo de servicios de almacenamiento, para el caso de las droguerías o almacenes especializados, también para el caso de laboratorios. Cuarto, autorización sanitaria de modificación de distribución interna del almacén, para el caso de las droguerías, almacenes especializados y laboratorios. Siguiente sería autorización sanitaria de modificación de actividades, ¿no? Para el caso de droguerías y almacenes especializados. Siguiente, autorización sanitaria de ampliación o modificación de la información declarada respecto a las áreas de oficinas farmacéuticas o farmacias de los centros de salud. ¿No? Cuando, por ejemplo, ¿no? Eso aplica, por ejemplo, cuando la farmacia o la botica, ¿no? De repente implementa más áreas en su local, o sea, su farmacia local, las áreas respectivas de la farmacia o de la botica, de repente se incrementa, de repente incorpora de repente más espacios. Entonces, para regularizar ese proceso tiene que solicitar la autorización sanitaria de ampliación o modificación
de la información declarada respecto a las áreas de oficinas farmacéuticas, ¿no? Farmacias o farmacias de los centros de salud. Y finalmente vienen las certificaciones de buenas prácticas, ¿no? Ya sea de almacenamiento, distribución y transporte, ¿sí? Y el otro grupo de procedimientos que están establecidos en el reglamento vienen a ser las comunicaciones contempladas en el reglamento de establecimiento farmacéutico. Tenemos el primero de ellos, establecido en el artículo 16, es la comunicación de registro de renuncia y nueva dirección técnica, asistentes y jefaturas, ¿no? Jefatura de producción, control de calidad y aseguramiento de la calidad. Bien. Tenemos las comunicaciones de cambios, ¿no? De la información declarada, en el cual están, pues, ¿no? El cambio de nombre comercial y o razón social, representantes legales, cambio de horario de funcionamiento del establecimiento, cambio de horario del editor técnico, asistentes y jefaturas, cambio de dirección de oficina administrativa por el caso de droguerías, laboratorios y almacenes especializados. Eso están contemplados en el artículo 22, ¿no? De la 014, modificado con decreto supremo 016/2019 y también recogida permaneciendo esa misma disposición con la modificatoria, ¿no? Con decreto supremo 004/2021 S.A. En el artículo 21 está referido a la comunicación, 23, referido a la comunicación de cierre temporal y cierre definitivo. En el artículo 24 se encuentra lo dispuesto referido a la comunicación de reinicio de actividades, ¿no? De los agentes farmacéuticos, y comunicación de encargo de servicios de fabricación, reconocimiento y fraccionamiento contemplado en el artículo 71 del decreto 004 del 2021 S.A. Y bueno, para cada caso, igualmente para cada, las comunicaciones no previstas en el reglamento, también establece requisitos, ¿no? Es para cada comunicación, en el artículo respectivo, establece también los requisitos, ¿no? Y así también cumplimiento de las disposiciones expresas en el citado reglamento, ¿no? Por ejemplo, en una nueva dirección técnica, ¿no? Si bien es cierto, en el artículo 16, para la nueva dirección técnica, solamente presentar, ¿no? El formato firmado por el representante legal y director técnico que asume el cargo, ¿no? No hay más requisitos. Antes estaba el tema del certificado de habilidad, pero con las modificatorias, ¿no? Ya se han eliminado. Ahora solamente si para cumplir, ¿no? Con lo que dice, por ejemplo, la disposición del reglamento, tendremos que verificar, ¿no? Que el colega o el profesional que está asumiendo tiene que estar colegiado y habilitado, ¿no? Para lo cual, esa disposición nos establece el artículo 12 del reglamento, ¿no? Para ejercer dirección técnica tienes que ser químico farmacéutico u otro profesional colegiado y habilitado. Bien. En el caso de renuncia, presentará, pues, la copia de renuncia, ¿no? Presentada al propio representante legal, entre otros, ¿sí? En todas las comunicaciones, cambios o modificaciones de la enfermedad declarada, el requisito sería un documento que sustente el cambio, que básicamente en la mayoría de los casos son la copia del RUC donde figura el cambio, ¿sí? En el caso de la comunicación de encargo de servicios de fabricación, con fraccionamiento, en el artículo 71 también establece los mismos requisitos antes de la modificatoria o establecidas con la 014, que viene a ser copia del contrato entre las partes, certificado de buenas prácticas de manufactura del laboratorio que brinda el servicio, el listado de productos, ¿no? Tanto para farmacéuticos como para dispositivos médicos, ¿sí? Bien, básicamente es todo el proceso que realizamos, ¿no? En el área, ¿no? Respecto a las autorizaciones, ¿no? De funcionamiento de un establecimiento farmacéutico y los posibles posteriores trámites, ¿no? Referidos, ¿no? A cada establecimiento ya autorizado por la autoridad, ¿no? Y bueno, se me olvida algo muy importante. Este, todos los procedimientos, ya sea los que requieren de autorización sanitaria o las comunicaciones, el último proceso de ello es registrarlo, esa información o ese cambio en el sistema integrado de información que conduce DIGEMIT, ¿no? Pues el CIDIGEMIT. Entonces, una vez autorizado el establecimiento farmacéutico, el siguiente paso es registrarlo en el CIDIGEMIT.
toda la información, ¿no? Representantes legales, dirección, almacén, director técnico, sus horarios, entre otros. Igualmente, todos los cambios que después vengan, ya sea un traslado de almacén, un traslado de planta, de repente un cambio de dirección de oficina administrativa, también tiene que registrarse en el CIDIGEMI. Una renuncia tiene que registrarse en el CIDIGEMI. Nueva dirección técnica se registra en el CIDIGEMI, los cierres temporales, los cierres definitivos, todos los procedimientos, ya sea que requieren de autorización o solamente son comunicaciones, y igual se tiene que registrar en el CIDIGEMI. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora sí creo que pasamos ya a la segunda etapa de nuestra reunión, que vendrían a ser las consultas. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor Walter, el cual ha hecho una excelente exposición. Básicamente ha reforzado los temas que ya se han venido explicando anteriormente. Anteriormente, el día 25 de enero, tuvimos una asistencia técnica también referente al Decreto Supremo 004, donde hace estas modificaciones de algunas autorizaciones a comunicaciones. El día de hoy, el doctor Walter le ha explicado muy claramente estos procesos y vamos a pasar a las consultas. Tengo algunas consultas a través del chat, pero a la vez también si alguien desea participar a través del audio, levantar la mano, por favor, para darle el paso. A ver, tengo una consulta de la doctora Jenny, donde nos dice, ¿se puede dar denegación en la segunda revisión de expediente en el área de autorizaciones? Doctor Walter. Bien, sí, bien, en el proceso de autorización que le presenté, ahí les indicaba, ¿no? En la primera instancia de la evaluación, si encontramos observaciones, tenemos que notificar todas las observaciones al administrado, ¿no? Pues, y ellos, por la 27444, tienen un plazo máximo de 30 días para poderlo subsanarlos. Pues, si en el transcurso de esos 30 días, ¿no? De repente al siguiente día, el 5º, 20º o el 30º día, presenta la subsanación requerida, y en esa subsanación, bueno, y en esa evaluación de la subsanación, continúa con las mismas observaciones, se deniega el trámite a través de una resolución directora que deniega la solicitud, ¿no? Sí. Ok, doctor Walter, muchas gracias. Bueno, tenemos una consulta del doctor Aníbal referente a cómo concuerda esto con la ley de mesa de partes virtual. En este caso, sí, adelante, doctor Walter. No copié bien la pregunta de Aníbal. Ah, ok, lo vuelvo a leer. El doctor Aníbal de Jerez Arequipa nos dice, ¿cómo concuerda esto, o sea, los procedimientos, con la ley de mesa de partes virtual? Bien, o sea, la ley de mesa de parte virtual es solamente para la presentación de los documentos. Ya, por ejemplo, DIGEMI ha implementado su plataforma virtual, y a partir del cual todos los procedimientos de autorización, comunicaciones, cualquier trámite, o cualquier solicitud, ya sea TUPA o no TUPA, se presenta a través de esa plataforma virtual. Es solamente, ese ley de trámite de mesa de parte es para el ingreso de expediente, o para el ingreso de la autorización general de funcionamiento a través de mesa de partes, y así como también la salida, ¿no? La salida del documento que aprueba o deniega el procedimiento, también se emite a través de esa ley, o entiendo que de repente se mejorará, ¿no? La plataforma virtual, para que tanto el ingreso de los expedientes como el resultado de la evaluación también se entregue digitalmente. Y es más, a la fecha, como les menciono, ya DIGIMI ha implementado esa forma de recepción de documentos. Todos los documentos ingresan por plataforma virtual, y igual llegan a los evaluadores, hacen su evaluación respectiva, algunos que requieren inspección, se hace la inspección,
Y finalmente el resultado, la resolución directoral que autoriza o niega el procedimiento, también se emite digitalmente por esa plataforma virtual. O sea, no hay de repente incongruencia, ¿no? con el proceso, con esa ley que establece, ¿no? el mesa de partes digital. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor Walter. Precisar que esta gestión sí lo tendrían que hacer conjuntamente, en coordinación con su director de medicamentos y su director regional, ¿no? De salud. O sea, esas coordinaciones de cómo estructurar su mesa de parte en la DIRESA es de una coordinación, digamos, de su dirección de salud. Tenemos otra consulta de Diris Lima Sur, la doctora Mari Ramírez, donde nos dice, ¿cómo se procede si el administrado quiere cambiar su categoría de su establecimiento? Hay cambio de categoría. Bueno, de acuerdo a lo que revisamos en el artículo 22, ¿no? de la Decreto Supremo 016 del 2019, ahí establece prácticamente todos los cambios que se puedan dar. Y no encontramos cambio de categoría. No hay cambio de categoría, o sea, de repente de botica para farmacia. No hay el proceso que la mayoría de las veces están haciendo es que cierre como botica y se autorice como farmacia. O sea, si es el caso, ¿no? Cambio de categoría, ¿no? O al revés, ¿no? Cierre la farmacia como categoría de farmacia y se autorice, pues, ¿no? Como categoría de botica. ¿Sí? Ok, doctor Walter, muchas gracias. Bueno, Lima Este nos dice, ¿las boticas que dispensan productos de salud deben comunicar a la autoridad? ¿Mm? Bueno, no se ha identificado el usuario, pero solamente nos dice que es de Lima Este. Y nos dice, ¿las boticas que dispensan productos de salud deben comunicar a la autoridad? ¿Productos de salud? Pues, no entiendo. Creo que Sí. no es completo la consulta, porque productos de salud nos referimos a los farmacéuticos, a todos los farmacéuticos, dispositivos y productos sanitarios. Sí, No estoy muy Aló, claro. Frente. aló, Jamie, sí, para poder explicar la consulta. dígame, Sí, doctora. Aló, ¿me escuchas? Sí, 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 lo escuchamos. tenido una intervención y hemos visto, evidenciado que una botica tenía convenio con el salud para dispensar productos. Ya. Estos tipos de comunicación, estos tipos de servicios tenemos que comunicar a la autoridad. ujú. Así como Venían en sus hay bolsitas un, con medicamentos del SALOC y cada paciente tenía ujú. su bolsita, su paquetito. Claro, entiendo que deberían comunicar a la autoridad, ¿no? En este caso a ustedes, ¿no? A la DIRES Lima Este. Pues sí, o sea, sí lo realizan, ¿no? O sea, creo que el seguro hace ese proceso en el cual, Pero pues, nuestra duda era si le tenemos que obligar que comuniquen o no es Doctora, necesario. sí, en este caso, como es una consulta, digamos, que recién se está dando, porque anteriormente no se venía dando con frecuencia, lo que podríamos pedirles es que lo hagan a través de correo o a través del Syscontec para que con el equipo tanto del área de oficinas farmacéuticas y el doctor Walter se analice bien cuál sería la implicancia o si es adecuado poder pedir la comunicación, ¿no? Ok, perfecto. Entonces Sí, vamos a hacer la sí, porque consulta por escrito. sí, sí, es mejor. mejor, porque es una consulta nueva. Sí, sí, O doctor Walter, ¿usted qué opina? sí, está bien, está bien. Sí, sí, mejor. Sí. Ya, ok. Vamos a leer otra Jamie, consulta. Jamie, estoy levantando la mano. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Walter, buenos días, soy Miriam Chiler. Una consulta con respecto a lo que estaba diciendo la colega,
Eso es farmacias vecinas. Nosotros ya hicimos la consulta a Digemit. Digemit le mandó un documento de salud para que comunicara, ¿no? No sé en qué Ujú, habrá quedado eso, porque nosotros desde el año pasado encontramos en una inspección ujú, los productos de salud, así como dice la colega, pero se envió un documento a Digemit para ver si ellos tenían conocimiento, ¿no? Eso lo ujú, resolvieron así, no lo sé. Con respecto a mi consulta, Walter, ¿qué opinión ujú, tienes con respecto, ha venido un establecimiento farmacéutico con esto de la pandemia, se ha disparado todo lo que es delivery, ujú, ¿no? Todo delivery, nadie quiere ujú, salir de su casa. Y ajá, entonces, lo que ellos quieren hacer es abrir solamente una botica de delivery, nada más, ujú, ¿no? ujú, Y lo quieren hacer centralizar en un solo sitio, lo que es Lima Centro en Surquillo, pero este establecimiento va a tener 1000 metros cuadrados. ajá, Entonces me hicieron la consulta, es que si es que nosotros daríamos pase. Tú sabes que en la normatividad no especifican los metrajes de un establecimiento o una oficina farmacéutica. No, ahora ujú, todavía nosotros no tenemos la norma que nos puedan facilitar hacer eso de buenas prácticas de transporte, porque en delivery tendríamos que ver varias cosas, ¿no? Entonces, no ujú, sé qué opinión tienes al respecto, porque ya me han mandado un correo pidiendo una reunión para ver ese ujú, tema. Y después sí, ha venido otra más con la misma consulta, pero no pues en los 1000 metros, sino una botica normal, que ujú, quieren centralizar todo lo que es delivery porque ha desbordado, ¿no? sí, Entonces, sí. ¿qué opinión tienes al respecto, amigo? Bueno, tendremos que revisar la 014, ¿no? Y como usted indica, no hay prohibiciones para ese caso. O sea, las prohibiciones están referidas, no puede haber farmacia botica, creo que en mercado de abasto, campos feriales, grifos, casa de habitación. Eso Eh, tengo al- claro, referido Walter. al, sí, referido al tamaño del establecimiento farmacéutico, tampoco está normado, no está establecido. Puede ser de repente un 3x3, 3x4, de repente 100 metros, 1000 metros cuadrados. El- Esa sería de repente de la evaluación de lo que establece la 014. La 014 no te prohíbe. Entonces, ahora tendrías que verificar lo que dice con respecto a las áreas de la oficina farmacéutica, ¿no? Tiene que tener área de recepción, área de almacenamiento, dispensación y otros, ¿no? Lo que dice la 014, 100 metros cuadrados, ¿no? Y ahí Claro, pero el refiere- problema va a ser cuando los colegas inspectores vayan a hacer la inspección. Es puro delivery, ahí todo lo que son claro, o exacto, sea, lo que, no sé cómo, o sea, hay que claro, lo que, solicitarle porque ni la claro, directiva todavía se ha ahí aprobado. tienes que conversar también con el artículo 28, ¿no? Los tratamientos farmacéuticos pueden comercializar a domicilio, ¿no? Que sea por teléfono, por Pero no dice nada los más, o sea, medios, no por piden internet, ¿no? requisitos, nada, nada. Y, claro, requisitos no hay, pero en una de los artículos de la 014 también establece que los establecimientos farmacéuticos, o más específicamente farmacias y boticas que realicen comercialización a domicilio, tienen, tienen que certificar en BPDT, Buena Práctica de Distribución y Transporte, que no hay, Pero transporte no nos compete a nosotros. no hay norma técnica para el caso de boticas y farmacia. En todo caso, será cumplimiento de buenas prácticas de distribución y transporte, pero tampoco no hay norma para que ustedes se basen con Exacto, qué a eso me criterio, ¿no? refiero. Porque ahí ellos tendrían Eh, que cumplir con eso, pero nosotros Exacto, no, lamentablemente la espe- norma no nos ayuda. esperarías que se apruebe pues la normativa, ¿no? La directiva que se está sacando por el tema de la comercialización a domicilio, en tu caso también el manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Claro, en la directiva que se ha Claro, trabajado ujú, de, de, de atención a domicilio se ha basado nada más a la normatividad que tenemos ahora, porque ujú, todavía no sale la otra normatividad la actual. Yo sí, Walter, pediría yo
que se tratara de una vez ya ver si sale las buenas prácticas actualizadas de lo que es oficina farmacéutica, porque ahorita con todo lo que está viendo de la... Pueden solucionar ese tema. Claro, ahorita hay varias modalidades, ¿no? Que todavía no, con esta pandemia se está viendo, ¿no? En ese Ujú. caso, yo la verdad, con esta respuesta voy a tener que de todas maneras darle el pase, ¿no? Porque sí me han dicho que la Direza Callao les ha dado, dice a la empresa, ¿cuántos? 500 metros cuadrados, ¿no? He Ujú. tratado de comunicarme con la colega, pero lamentablemente no he tenido éxito. De todas Pero, maneras, ahí- quisiera yo que ver la manera qué podemos hacer para poder autorizarles bien sin necesidad de que metamos la pata en alguna cosa. El problema es eso, claro, ¿no? Que ahorita no hay la normatividad que tenemos, no nos ayuda con esto de las buenas prácticas de transporte, porque eso ujú, corresponde a lo sí, que es droguería. Nosotros así es. seguimos con la directiva o esto de del año 99, ¿cuántos años? Y todo eso está desfasado, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos y ver bien la normatividad para ver qué es lo que podemos pedir sin salirnos del esquema normativo, ¿no? A ver, Claro, si es cualquier cosa, yo te voy a estar molestando, Walter. claro, pero básicamente se tendrá que verificar lo que es infraestructura, ¿no? Infraestructura, pues, ¿no? De cumplimiento de buenas prácticas, el tema de las paredes, el tema del piso, el tema de Claro, la condición de sino que en mantenimiento. 1000 metros cuadrados, Walter, su almacén va a ser tipo droguería, ¿no? Sí, Entonces lo que pasa nosotros es no le que, podemos claro, pedir nada con respecto más que a las buenas prácticas de oficina farmacéutica en lo que nos claro, podamos, ¿no? No salir de la normatividad, porque en 1000 metros cuadrados, imagínate un almacén que van a tener. claro, pero igual en esos metros cuadrados, esos metros cuadrados pueden revisar, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento, ¿no? Debería Sí, eso mantener, sí. deberían mantener no menos de 30, no más de 30 grados, ¿no? Humedad Ujú, igualmente, sí. no más de 70, creo que dice la norma, ¿no? Y igualmente, pues, las paredes, el techo, el piso, servicios auxiliares, entre otros, ¿no? Pero nos vamos a reunir igualmente, ¿no? En la dirección, ¿no? Y definir, pues, ¿no? Como que qué salida le damos y que de repente podemos pedir, como usted dice, ¿no? Sin pedir algo que no está en la norma, ¿no? Sí, Claro, el eso problema es que ellos no definirlo. nos van a dejar salir de la norma, ¿no? No, claro, Entonces, de hecho que se va a autorizar sí o sí. Pero el cómo lo que ya, sí, Walter, más bien como te recalco, yo ujú, pediría que de una vez ya traten de que salga ya las buenas prácticas de ujú. almacenamiento, BPOF de lo que son boticas y farmacias, porque de verdad que hay muchas cosas que no nos ayuda Sí, la antigua creo ley. que eso debemos retomar igualmente con ustedes y ya, pues, ¿no? Sacarlo de una Doctor, vez. Sí. Ya, solo amigo, para muchas gracias. precisar, sí, Ajá. solo para precisar que el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica ya ha sido enviado al Asesoría Legal del MINSA para que ellos lo puedan revisar. O sea, Ujú. mejor dicho, anteriormente se habría enviado, pero hicieron algunas observaciones. Sobre esas observaciones, DGMI, tanto con su equipo técnico, ha levantado estas observaciones, ha dado algunas sugerencias y ya nuevamente desde la semana pasada se ha vuelto a remitir a asesoría legal del MINSA. Sin embargo, ellos todavía tienen que revisarlo, ¿no? Una vez que ellos revisen y si están de acuerdo, lo prepublican y ahí ustedes van a poder dar sus opiniones, ¿no? Ah, qué bueno. Sí. Tenemos otra consulta de la doctora Fanny. Doctora Fanny, adelante. Buen día a todos. Solamente para recalcar el tema que decía Miriam, ¿no? Nosotros acá también hemos tenido solicitudes de comercialización a domicilio. Solo nos podemos basar en el artículo 28, lo que establece, ver el tema de los vehículos, tenedores, los procedimientos que tienen que estar bien definidos. En nuestro caso, incluso se ha visto por conveniente en el acta colocar el número de los vehículos, porque nos mostraron varias motos que van a hacer el servicio.
se verificó que por lo menos tenga las condiciones mínimas. Es lo único que podemos hacer, ya que no podemos aplicar algo que no corresponde, ¿no? No podemos coger el otro manual que aplica a las droguerías, laboratorios. Solo nos podemos basar en este artículo 28 y hemos tenido que autorizar porque hemos visto que cumplía. No podemos salirnos de este tema. En caso de Miriam, yo creo que así sea de 1000, 2100, igual tenemos que, si cumple con lo mínimo indispensable que señala el artículo 28, tendríamos que autorizarle. Bien. Bien, doctora, muchas gracias por su aclaración. Y yo entiendo que también apuntaba por esa salida, ¿no? O sea, la norma nos dice las áreas, la cantidad de áreas, y todo lo referido a lo que es comercialización a domicilio tendremos que trabajarlo con el artículo 28, ¿no? De la 014. Gracias, doctora Fanny. Gracias, doctora Fanny. Ok, gracias, gracias. doctor Walter, sí, por las aclaraciones y las precisiones. A ver, tenemos otra consulta de la doctora Ana Campos. Adelante, doctora Ana Campos. Buenos días a todos. Mi consulta es referente a las oficinas farmacéuticas, que nosotros tenemos varias incertidumbres, como que ya creo que varios colegas que me han antecedido ya lo han manifestado. Tenemos el problema de la autorización de medio tiempo a los establecimientos farmacéuticos, llámese oficinas farmacéuticas. Para nosotros es una incomodidad autorizar medio tiempo porque después, y por la falta de control y vigilancia que no hacemos continuamente, entonces ellos nos sacan la vuelta y están funcionando todo el día. Esa es una. Y la otra razón es de que, como se llama, no hay un metraje específico para las oficinas farmacéuticas, porque primero autorizan, como se llama, el local es pequeño, bueno, como parte técnica tenemos que no ser tan pequeños, pero sin embargo van creciendo y el establecimiento ya les queda demasiado pequeño. Entonces yo pienso que también debería de tener un metraje para poder nosotros exigir a las oficinas farmacéuticas. Uno y lo otro, yo en un inicio quería prohibir, como se llama, el medio tiempo de autorizaciones a las boticas, pero coordiné con la doctora Jane y me dijo que eso no se podía realizar. Entonces, a ver qué solución se le puede dar, porque en realidad aquí ahora con el tema de la pandemia, están que funcionan todo el día. Y por falta de personal, y por falta, como se llama, también de la misma pandemia y de movilidad que no tenemos, entonces no podemos hacer un control como se debería de hacer. Gracias. Antiguamente se daban pagando fuera del valle. Eso es la doctora, Buenas. sí. Bien, bueno, creo que no es una consulta, de repente debe ser como un Sí, es comentario. como un comentario, exacto. Y en el cual, si bien es cierto, adolecemos de de repente de personal, de repente para hacer más reglamentarias, y ahora que estamos en tema de pandemia, estamos la mayoría no trabajando remotamente, algunos semipresencial, entre otros. Por norma, nosotros no le podemos prohibir que un establecimiento farmacéutico funcione un horario completo de 8 horas o 10 horas, 12 horas. El horario de funcionamiento lo declara el propio establecimiento farmacéutico. Lo que la norma establece es que el director técnico tiene que permanecer en el establecimiento durante el horario de funcionamiento, o en todo caso su químico farmacéutico asistente. Hasta ahí podemos dar, pero ya establecer que el establecimiento declare sí o sí su horario de funcionamiento todo el día es imposible. Lo que tenemos que buscar, y no será de repente para después de la pandemia, es que de repente fortalecer el área con esta necesidad, ¿no? Con esta problemática, que efectivamente el establecimiento pide medio turno, sin embargo está funcionando de repente todo el día, como manifiesta la colega. Nos queda solamente de repente reforzar el área y fortalecer el tema de control y vigilancia. De otra forma no se puede regular. ¿Sí? Ok. Otra consulta. Sí, gracias, doctor Walter. Tenemos otra consulta de la doctora Gabriela Espinosa de Direza Junín. Doctora Gabriela.
creo que no tiene audio. Vamos a pasar a las consultas del chat. Ujú. Diresa Lima nos dice, buenos días, 2 consultas. ¿Es factible que un colega que es una persona jurídica, representante legal, pueda ser a su vez el director técnico del establecimiento o necesariamente debe ser otro colega? Bien, no hay injerencia en ese tema. El representante legal puede ser también el director técnico. No hay ninguna disposición referida a eso en el reglamento ni en otras normas. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, esta consulta de Diresa Piura ya ha sido absuelta, pero igual la comento. ¿Cuál sería el procedimiento cuando hay cambio de RUC? Bien, en esos casos ya hemos manifestado también a otras directas que tendría que forzarse, ¿no?, a un cierre definitivo del RUC que debe cerrar y una apertura o una otra sanitaria de funcionamiento para el nuevo RUC. No hay otro proceso, no hay cambio de categoría según lo que establece en el reglamento. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Yolda de Diresa Ancash nos dice, muchos establecimientos quieren aperturar su botica con una puerta de acceso a su casa, alegando que por seguridad que lo mantienen con llave para la autoridad. Ujú. Bien. Pienso que de repente ahí nos puede ayudar la doctora de Lima Este o Lima Sur o Lima Centro. Y solo quiero precisar algo, hay que ver el tema de riesgo en calidad o de repente de asegurar el mantenimiento de la calidad de los productos que se van a comercializar o dispensar en la farmacia o botica, ¿no? Podríamos decir, ¿en qué afectaría una puerta, como dice, como manifiesta en la consulta, la propietaria dice, ¿no?, por seguridad, quiere tener una puerta que dé para su vivienda, ¿no? ¿Causaría un riesgo en el tema de repente las buenas condiciones de almacenamiento? Creo que no. Bajo ese punto de vista, entiendo que sería factible que tengan esa conexión, ¿no? Solo que podemos asegurar que esa conexión no vaya directamente de repente a la cocina o al baño, ¿no? Lo que tenemos que ver pues si afecta en el tema de las condiciones de almacenamiento. Eso nomás tendría que, de repente ahí nos puede ayudar la doctora Fanny, de repente un comentario por ahí. Doctora Fanny, si nos puede comentar qué es lo que vienen realizando en las DIRIS, que digamos son las direcciones de salud que tienen mayor número de establecimientos en farmacias y boticas. Hola, Jamie. Bueno, mira, nosotros tenemos una posición clara respecto a si tiene conexión con vivienda. Nosotros no estamos autorizados donde especifica claramente que no deben estar en casa habitación. Si hay una puerta que le da conexión directa a la vivienda, definitivamente se asume como que está en una casa habitación. Por otro lado, eso respecto a, con la conservación de los productos no va a haber problema. Sin embargo, muchas veces cuando se hacen inspecciones reglamentarias, se ha evidenciado que a través de esa puertita, los productos que tienen en mal estado de conservación o con alguna observación sanitaria salen. Más va por el tema de ese riesgo. Y porque, como te digo, el artículo 40, nosotros no autorizamos si hay una conexión directa con vivienda. Bien. Sí, Gracias, doctora. doctor, y acotando lo que dijo la doctora Fanny, bueno, el tema más va con el tema posterior, ¿no? Cuando se hacen las inspecciones posteriores. Ahora, el otro tema también que hay que ver es que si nosotros le autorizamos, pero cuando realizamos una inspección no podemos ingresar ahí adentro. Entonces, como bien lo dijo la doctora Fanny, es el riesgo de que ahí tengan productos con observaciones sanitarias, entre otros. Entonces, ese es el riesgo que se genera. Por eso que siempre se tiene que abocar a lo que está establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo 014. Bien, muchas gracias. Okay. Bueno, aclaramos. Sí, bueno, ya quedó bastante clara. Sí. Sí, quedó bastante clara la consulta, ya con las dos precisiones, tanto de la doctora María Paredes como de la bueno, que es coordinadora del área de oficinas farmacéuticas, y la doctora Fanny es jefa de oficina de autorizaciones en DIRIS Lima Este.
Tenemos otra consulta de del doctor Mesulán, de Jerez a Cusco. Nos dice, en el formato C, si el administrado subraya la actividad de distribución, necesariamente debe solicitar BPDIT, y en el caso de hacer la entrega de los pedidos en la misma droguería, ¿también se considera como distribución? Estamos hablando de una autorización de droguería. Entiendo que sí, doctor, porque dice en el formato C, si el administrado subraya la actividad de distribución, necesariamente debe solicitar BPIDT, y en el caso de hacer la entrega de los pedidos en la misma droguería, ¿también se considera como distribución? Bien. Entiendo que de repente ahí en el formato hay que actualizarlo. En el formato no se establece la actividad que pueda desarrollar una droguería. Sabemos que por norma, por la 014, una droguería tiene muchas actividades, ¿no? Dentro de las cuales está el tema de la importación, exportación, almacenamiento, distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y productos sanitarios. Es general. Entonces, cuando se autoriza la droguería, se autoriza para todas estas actividades. Que haga toda una, y ya porque está de la misma droguería, ¿no? Hay droguerías, por ejemplo, en el caso que solamente hacen servicios de almacenamiento, ¿no? Tercerizan su almacén a otras droguerías que no lo tienen. Implicar lo que dice la norma también, ¿no? Si la droguería comercializa farmacéuticos, dispositivos médicos, tiene que certificar en BPA, ¿no? Si comercializa farmacéuticos y dispositivos que requieren que un frío, Hipólito, la última puerta. doctora, se interrumpe. Sí, hay audio, por favor, apaguen sus audios. ¿Cuánto? Sí. No puedo identificar. Ok, ya. Bien, seguimos. Decía que, o sea, habría que ver, por ejemplo, algunas disposiciones, ¿no? Las droguerías que comercializan farmacéuticos y dispositivos médicos, sí o sí tienen que certificar en BPA, ¿no? Los que comercializan o distribuyen farmacéuticos y dispositivos médicos en el frío tienen que certificar en BPDT. Cumplimientos sí tiene que revisarse, y certificaciones tienen que revisar. Si está dentro de los farmacéuticos, sí, pues tendría que certificar en BPDT y, bueno, cumplir con lo que dice esa norma, ¿no? Pero la autorización es general para todo, o sea, ya sea almacenamiento, importación, almacenamiento, distribución, entre otros, ¿sí? Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otras consultas también a través del chat. Tenemos la del doctor de Mario Cabello de Direza Lima, que nos dice, ¿es posible que se dé el caso de que dentro de un establecimiento de salud haya un establecimiento de categoría botica? De repente la doctora María Paredes también nos puede apoyar. Sí, doctora María, ¿nos puede apoyar en esa consulta? Ok, en relación a esa consulta es que, bueno, ese es un tema que hemos estado observando. Y a la fecha se están registrando establecimientos con la categoría de farmacia de los establecimientos de salud cuando el RUC y la razón social difiere del RUC y razón social del establecimiento del cual proceden. Entonces, en este sentido, de acuerdo a lo que se ha revisado en la norma técnica de categorización de establecimientos de salud, así como lo establecido en el literal B del artículo 18 del Decreto Supremo 014 del 2011 S.A., ¿no? Cuando la razón social y el RUC no corresponden al establecimiento farmacéutico, se tiene que autorizar con la categoría que le corresponde, o botica o farmacia, pero no como una farmacia de establecimiento de salud. Solamente se debe de autorizar con la categoría de farmacia de establecimiento de salud cuando el RUC y la razón social corresponda a la del establecimiento de salud del cual procede. Ok, muchas gracias. Jamie, otra vez, ¿en qué quedarían esas boticas del hospital, entre comillas, de la solidaridad?
Sí, doctora, en relación a ese punto lo estamos conversando, estamos teniendo reuniones entre todas las áreas a fin de determinar, y una vez que ya hayamos establecido cuáles son las acciones que vamos a tomar, se los vamos a comunicar. Por ahora estamos viendo ese tema. Ok, gracias, doctora María Paredes. Tenemos más consultas. Acá tenemos una de Jamie, fiscal. buenos días. Doctora Gaby. Sí, Jamie, sí. Quería hacer una consulta, no sé si se puede. Sí, adelante. Sí, Adelante, doctora. sí, buenos días con todos. Es referente a un documento que en el mes de octubre hicieron una socialización a todas las direzas. Es sobre los almacenes de los hospitales. No sé si nos puede aclarar, Walter, el tema de las autorizaciones y cómo también va a ser el registro en el sistema, en el CIDIGEMIT. Según el documento, entiendo que se va a autorizar a la unidad productora de farmacia, y aparte vamos a registrar un almacén especializado del hospital. Eso quisiera que me aclares y cómo lo vamos a registrar en el sistema. Ahorita tengo un hospital que por esta coyuntura se tiene que abastecer de dispositivos médicos y están saliendo fuera de los ambientes del hospital, fuera del hospital. Entonces, ¿cómo los tenemos que registrar? ¿Cómo tenemos que orientarlo para que ellos presenten sus documentos? Esa es la consulta, Walter. Bien. Sí, doctora, buenos días. Sí, respecto a esa disposición, bueno, se ha trabajado también con el área con la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso Racional, en el cual establecían pues que en la unidad productora de servicio de farmacia hay varios servicios, ¿no? Dentro de ellos está el tema de gestión administrativa, de repente está el tema de farmacotecnia, de repente de mezclas parentales, entre otros, y uno de ellos está el tema de almacén especializado. Entonces se estableció que para estos casos de las farmacias, los centros de salud de los hospitales, se tenga una sola autorización, ¿no? Como farmacia, ¿no? Como farmacia en el cual pues, no hay varios servicios, y uno de ellos es el tema de almacén especializado. ¿Para qué considera o se estableció esa figura con la finalidad de que ese almacén especializado, algunas veces en el mismo hospital no tenían un almacén adecuado para cumplir con lo que decía la norma, ¿no? En este caso la RM 132 del 2015. Y dándole una salida que es, en estos casos, los almacenes especializados, entre comillas, de los hospitales podrían tercerizar con los privados. Bajo esa lógica es que se estableció pues, ¿no? que solamente se autorice como farmacia, en este caso del hospital, con un director técnico, y si el hospital también tenía almacén especializado, sería parte de la farmacia, ¿no? Con almacén especializado bajo la responsabilidad de otro colega, ¿no? Que no es el director técnico. Entonces, si hay farmacia ya en ese hospital y quiere implementar su almacén especializado, también se estableció que sería no como una ampliación, en este caso de la farmacia, 2 puntos para almacén especializado. Esa sería la figura. Ok, gracias, doctor Walter. Doctora María Paredes, de repente desea hacer algunas precisiones referente a la consulta de la doctora Gaby. Ok, y acotando a lo que indicó el doctor Walter, ¿no? El documento de socialización que se les ha remitido en relación al almacén especializado de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, en este sentido, tanto las áreas técnicas de la UPS de farmacia, así como el almacén especializado de los establecimientos de salud, que integran en un hospital, estos van a estar amparados bajo una única autorización sanitaria de funcionamiento.
Solamente ahí se les hizo la precisión, en el caso de las áreas técnicas se van a regir a través de la resolución ministerial 585 del 99 SADN, que es el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, hasta que se apruebe el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, mientras que en el caso del almacén especializado, esta se va a regir por la resolución ministerial 132 del 2015 MINSA, que es el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento que se aplica, ¿no? Entonces, esa fue la precisión que se les hizo. Entonces, si bien es cierto que de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial 116 del 2018 MINSA, el almacén especializado, en caso de que la unidad ejecutora no cuente con ambientes físicos apropiados para almacenar productos, podrá encargar o contratar el servicio de almacenamiento a entidades públicas o privadas certificadas en BPA, que es lo que ha mencionado el doctor, ¿no? Entonces, eso sería bueno, en realidad ese fue el objetivo de hacerles llegar esta socialización. Ok, muchas gracias. Doctora, entonces lo que es un solo registro, o sea, igual como antes, la farmacia Correcto. con su almacén. Correcto. Solo para el caso cuando se vaya fuera del ámbito de la farmacia, del hospital, perdón, ahí sí aplica registrarlo como un almacén especializado. Eso no estoy entendiendo. Doctora. No, eso forma parte de la UPS de farmacia, no se llega a autorizar, solamente es el tema de cuál es el marco normativo que rige en ambos casos. Entonces, doctora, ¿cómo haría ahorita en este caso que tengo un hospital que ya está autorizado, que está funcionando la farmacia del establecimiento de salud, pero su almacenamiento ya no es suficiente y se está yendo fuera y está alquilando un ambiente propio también, pero fuera del hospital? ¿Cómo vaya a ser el registro en este caso? ¿Cómo va a ser su autorización? ¿Va a ser una ampliación? No sé. No sé, doctora, no sé si nos puede aclarar eso. Doctor Walter, por favor, ¿nos puede ayudar con esa pregunta? Nosotros ya hemos tenido, Jamie, eso. Gaby, lo estamos trabajando como una ampliación del establecimiento, o sea, del hospital. Ok, gracias, doctora Miriam Chilet. Si es que más no recuerdo, sí, pues se habría quedado en que lo iban a trabajar como una ampliación. Pero, doctora Miriam Chilet, digamos que dentro de esa ampliación que ustedes han hecho no han tenido ningún inconveniente en el tema del registro. No, porque se toma, o sea, que es una ampliación y registran espérense un momentito que se está, registran la dirección donde va a funcionar el almacén. Otros, por ejemplo, están contratando almacenes de logísticos, ¿no? De una droguería inclusive, ¿no? También se le hace como ampliación. Porque eso lo consultamos a Digemid antes de hacer eso y nos dieron la luz verde que sí se podía hacer. Inclusive ellos están terciarizando. Hay varios hospitales que están terciarizando porque ya su almacén desbordó mucho, ¿no? Entonces nos dijeron que lo íbamos a tener que hacer como una ampliación con documentos. Nos respondieron, si no me equivoco, pero sí se está trabajando así con los hospitales, ¿no? Por ejemplo, la San Bartolomé ya tiene un terciarizado su almacén. Sí, el Hospital Santa Rosa también, que ya tiene su almacén especializado, terciarizado en una droguería, ¿no? Que es un operador logístico. Y sí, correcto. Se registra como una ampliación y lo único que se va a adicionar ahí es la nueva dirección, pero no se autoriza como algo nuevo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Es el almacén especializado. Si se terceriza, forma como parte de la UPS de farmacia, no como otro establecimiento aparte. Gracias, doctora Miriam, por el aporte. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que ya quedó bastante claro. Hay que registrarlo como ampliación
y solamente va a pertenecer a la UPS de farmacia. Ya para todos también tenerlo de alguna manera uniforme y que podamos registrar de la misma manera. Tenemos otra consulta de parte de fiscalización donde nos dice, mi consulta es, una vez que se notifica al administrado las observaciones y según TUPA se tiene que salir a la inspección para la autorización sanitaria dentro de los 30 días hábiles, se considera desde la fecha desde que subsanó la observación o de la fecha que presentó el expediente. Doctor Walter, ahí sí nos puede ayudar, por favor. Bien, desde la fecha que presenta el expediente se considera el plazo. Cuando se notifica y se entrega la observación, y prácticamente se paraliza el plazo. Si, por ejemplo, notificaste a los 10 días hábiles, entregaste al 11, en ese 11 se paraliza el plazo, y cuando presenta la subsanación, otra vez se cuenta desde ese 11 que se quedó. ¿Sí? O sea, no contaríamos, sino que desde el día que se quedó en la subsanación, se contaría los 30 días hábiles para completar el proceso. Ok, doctor Walter, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Direza Piura. Dice, ¿es factible autorizar establecimientos con químicos de medio tiempo y que no cubran el resto del tiempo? Bueno, ya también ha sido respondido por el doctor Walter. La doctora Yolda de Direza Ancash nos dice, algunos administrados nos han consultado que la autorización de renuncia y asumo solo se comunica de acuerdo al Decreto Supremo 004-2021, pero nuestro TUPA también tiene un pago. Doctor Walter, si nos puede apoyar en la consulta. Bien, o sea, con respecto al Decreto Supremo 004-2021, tienen que actualizar su TUPA y prácticamente retirarlo de ese TUPA porque solamente son comunicaciones. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que las coordinaciones que tienen que realizar referente al cambio de TUPA, lo tienen que hacer con el área de planeamiento de su direza, ¿no? Nosotros en DIGEMIT, por ejemplo, cuando hay cambios de normativas, también se coordina con el área de planeamiento y el área de planeamiento coordina con un representante directamente en el MINSA para que se hagan todos estos cambios. Porque se debe de entender que el administrado, de alguna manera, si solicita, si ya por norma o por decreto supremo está establecido de que solamente es una comunicación y yo no deseo pagar, en algún momento él puede avalarse de esta norma para decir que está en su derecho, ¿no? Es muy conveniente que ustedes tienen con el área de planeamiento de esa para que puedan actualizar. Tenemos otra consulta de Cusco, dice, en el caso de manejo de productos termosensibles tipo vacuna, puede ser comercializados en una farmacia o botica si cumple en infraestructura y con equipamiento que correspondan. Doctora María Paredes, me parece que es una consulta de parte de Cusco referente a productos termosensibles. Vuelvo a repetir la consulta, es, en el caso de manejo de productos termosensibles tipo vacuna, puede ser comercializados en una farmacia o botica si cumple en infraestructura y con equipamiento que correspondan. Doctora, en el caso de lo que es el tema de las vacunas, de acuerdo a lo que se ha revisado, la norma técnica de cadena de frío de las vacunas, un momento por favor, para decirles la norma específica, entonces, se ha revisado que dentro del ámbito de aplicación de esta norma, no contempla lo que es oficinas farmacéuticas, por lo cual una farmacia o una botica, así cuente con la infraestructura, no podría manejar vacunas. En ese sentido, para poder hacer el manejo de las vacunas, tiene que constituirse como una droguería. Ok, muchas gracias, doctora María Paredes. Hola.
Sí. Tenemos una consulta de Direza Ancas de la doctora Delcy Guamán, donde nos dice, buenos días, ¿cuál es el procedimiento del propietario fallecido y un familiar está solicitando cambio de representante legal y propietario? Doctor Walter, repito la consulta, ¿cuál es el procedimiento del propietario fallecido y un familiar está solicitando cambio de representante legal y propietario? Pero ahí es un titular fallecido, entiendo que es persona natural. Sí, debe ser porque habla sobre Sí, propietarios, si no dijera representante legal, pero después sí, habla sí, sobre el sí. representante legal. Bueno, en el caso de la persona natural solo son propietarios, no hay representante legal, ¿no? El representante de la botica o la farmacia es el propietario. Cuando fallece, entiendo que se pierde la titularidad de todo, no solo del establecimiento farmacéutico, sino también de su RUC. Entonces, en este caso, lo que tendrían que hacer es, en este caso, ¿no? El familiar o alguien en este caso, del titular del establecimiento, comunicar el cierre definitivo, ¿no? De ese establecimiento y de repente, como no va a estar representado por el titular, adjunta de repente la partida de función del propietario y si van a continuar con ese establecimiento, tienen que solicitar una autorización o una apertura nueva, ya con el nuevo titular. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Delcy también nos hace otra consulta de Direza Ancas donde nos dice, solicitan cambio de horario de establecimiento y cambio de DT y al mismo tiempo solicitan traslado del establecimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Perdón, ¿puedes repetir la consulta? Claro, sí, doctor. Nos dice, solicitan cambio de horario de establecimiento y cambio de DT y al mismo tiempo solicitan traslado del establecimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿De cambio de horario del establecimiento y cambio de horario del director técnico? Sí, solicitan cambio del horario del establecimiento, cambio del director técnico y también solicitan el traslado del establecimiento. En este caso, la farmacia botica. Sí, claro, ellos solicitan las tres solicitudes al mismo tiempo. Claro, ahí como las comunicaciones es un proceso rápido, no tiene plazo y no tiene proceso de ello. Se debería registrar los cambios, en este caso los cambios de horario, tanto del establecimiento como del director técnico, y posterior a ello se realiza el traslado del establecimiento, que viene con todo su proceso, ¿no? Inspección, todo ese tema. Ok, muchas gracias, doctor Walter. También tenemos otra consulta de la doctora Mari Ramírez, donde nos dice, ¿se puede aceptar que el establecimiento farmacéutico cuente con una cama, ya que muchos administrados nos indican que se quedan ahí para cuidar por la situación de la inseguridad que tenemos en la actualidad? Doctora María Paredes, ahí sí nos puede ayudar en esta consulta, por favor. Doctora, en el caso de que se llegue a, bueno, por un tema de seguridad y que establezcan una cama, eso tendría que estar establecido en un área específica debidamente separada. Pero también hay que tomar en cuenta que esto se puede prestar a que el establecimiento farmacéutico haga una atención a las 24 horas. En realidad es un criterio de riesgo que se tiene que establecer. No sé, doctora Miriam, doctora Fanny, si podrían compartirnos sus experiencias en cuanto a este tipo de hallazgos que hacen en las farmacias y las boticas, por favor. En el caso del clima cuando se autoriza no se permite cama, solo las áreas que corresponden de acuerdo al artículo 37. Sin embargo, en las inspecciones reglamentarias, en algunos casos sí, pues se encuentra este tema, se sanciona por la infracción que corresponde, buenas prácticas. Entonces, como lo dijo la doctora Fanny, es
es un tema de criterio de riesgo, no obstante, no es algo que esté permitido, porque como le repito, se presta a que tienen ahí la cama, pero lo que hacen es hacer una atención de todo lo que es toda la noche, ¿no? Hacer una atención de 24 horas. Entonces, o puede prestarse a otras, a que lo puedan convertir en una casa habitación, entre otros. Entonces, se sugiere que no. Yo coincido con Fanny, igualito. Gracias, doctora Miriam. Muchas gracias, doctora Miriam, doctora Fanny. Bueno, teniendo la posición, doctora María Paredes también, teniendo la posición de que las DIRIs no permiten este tipo de, digamos, de este mueble en los establecimientos de salud, bueno, queda claro de que no se debería de permitir, ¿no? Y como bien lo dicen, muchas veces en la autorización no lo van a tener. ¿Dónde es donde lo van a evidenciar? Es en las inspecciones propiamente dichas. También tenemos otra consulta del doctor Ricardo Castillo, que ya sería la última porque ya nos van a cerrar el Zoom. ¿Se puede autorizar oficinas farmacéuticas que no cuentan con baño de sus áreas declaradas? Sucede muchas veces, las cadenas de boticas que aperturan en el mall no cuentan con ello dentro de su local. Doctora María Paredes. Ok. Doctor, en relación a esa consulta, bueno, hay que precisar que la resolución ministerial 585 de 39 SA/DM, este manual está formulado para droguerías. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es adecuar. Entonces, es el mismo caso que se presenta en los establecimientos comerciales tipo mall, o en el caso de la farmacia de los establecimientos de salud, que muchas veces vamos a encontrar que el servicio higiénico se encuentra en un área próxima a la UPS de farmacia. Sin embargo, podría ser motivo de observación si este servicio higiénico se encuentra cercano o próximo al ingreso de la UPS de farmacia, es de fácil acceso y es de uso exclusivo del personal, en el caso de la farmacia de los establecimientos de salud. En el caso de los malls, si bien es cierto, también podríamos darle esta salida, pero también eso es lo que hay que hacer, es aplicar un tema de criterio, ¿no? Porque tenemos que adaptar la 585 del 99 para lo que es oficinas farmacéuticas. Entonces, son dos casos distintos. Esto no aplicaría para todos, ¿no? En el caso del mall, por un tema de que ya tienen la edificación, la infraestructura, entre otros, es mucho más complicado, y lo que sí se les podría dar es esta salida. Pero en el caso de las otras farmacias, no. Entonces hay que ver cuál es el escenario. Entonces, de acuerdo a lo que se hizo la reunión entre los colegas para ver este tema, pues ese es lo que hemos llegado a concluir, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora María Paredes. Y voy a hacer una última... Sí, dígame, doctora, adelante. Respecto a esta consulta, si vamos, por ejemplo, a Metro, vamos a Plaza Vea, hay establecimientos, bueno, están las boticas, ¿no? Esa botica no tiene baño. Y Plaza Vea y Metro tampoco tienen baño. ¿Cómo aplican ahí? Y si fuera otra que no es mall, o que no es establecimiento comercial, ¿cómo sería en otra botica que, bueno, que pertenece, que no esté en centros comerciales, ¿no? La doctora Fanny o la doctora Miriam. Doctora Fanny, doctora Miriam, si nos podrían un poco contar sus experiencias de cómo es que están manejando los establecimientos que se encuentran en malls o centros comerciales. En el caso de los malls o centros comerciales, generalmente el baño pues está dentro del establecimiento comercial, no está dentro del establecimiento farmacéutico. Nosotros sí estamos autorizando, y cuando vienen acá se les dice que tienen que tener todas las áreas, y también adjuntan su plano donde ubican dónde está el servicio higiénico. Muchas gracias, doctora Fanny. Doctora Miriam, de repente, si nos puede confirmar cuál es el proceso que hacen en DIRIS Lima Centro.
Bueno, creo que se les fue el audio. Y sí, pues no, o sea, es un poco complicado pedirle a los centros, a las farmacias, a las oficinas farmacéuticas que se encuentran ubicados en los malls, pedirle que el baño esté adentro, porque ya la infraestructura de por sí del mall hace que los baños estén afuera del local que ellos alquilan, ¿no? Y por lo general, como lo mencionó la doctora Fanny, oficinas farmacéuticas tienen su baño afuera. Que no pasa, me parece, con la oficina farmacéutica independiente, que solamente está exclusiva para la oficina farmacéutica y que no tiene conexión con ningún centro comercial. Ahí sí, porque no es parte de algo más grande, sino simplemente es sus metros cuadrados en la cual debe de tener su baño privado para su personal. Correcto, doctora. Es cierto, este criterio se aplica para la farmacia de los establecimientos de salud que forman parte de un establecimiento de salud y así también, bueno, se está aplicando este criterio en el caso de los malls o en los centros comerciales, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Claro, ok. Muchas gracias, doctora María Paredes. Y bueno, voy a hacer una última consulta que es de Direza Ancash. Como ustedes pueden ver, tanto en las regiones hay personal nuevo que necesita un reforzamiento desde lo más básico y también tenemos, bueno, las DIRIS que tienen gran experiencia en temas de oficinas farmacéuticas. Es por ello que voy a leer la consulta de la doctora de Direza Ancash, donde nos dice, un establecimiento con resolución directoral puede solicitar la actualización de autorización sanitaria y cuál es el procedimiento. Doctor Walter, por favor, vuelvo a repetir la consulta. Sí, le he escuchado la consulta. Ok, doctor. La resolución que autoriza el funcionamiento de una droguería se emite por única vez, ¿no? De ahí todos los cambios o modificaciones que se tengan en posterior a ello, igual se anexan a esa autorización. O de repente algunas comunicaciones que expresas en el reglamento, ¿no? Pero no hay un procedimiento ni la norma específica como que se pueda actualizar, ¿no?, esa resolución de autorización. La autorización se emite por única vez, ¿sí? Ok, doctor Walter, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya siendo las 10:59 vamos a... Doctora Emilia. Acá, por ejemplo, los establecimientos antiguos también estaban pidiendo eso, ¿no? Pero que, como nosotros le dijimos de que tenían la constancia, hay algunos que lo han perdido. Entonces, lo único que se le está emitiendo es un oficio donde se le reitea, se le dice, ¿no?, que cuando aperturó todo eso, ¿no? Y quién es actualmente su clínico farmacéutico. Ahora, si quieren una resolución, como son tan antiguos, se les dice que hagan una modificación de áreas para que declaren sus áreas que no la tienen delimitadas. Y ellos están actualizando así, porque ya están registrados, no le podemos dar ninguna resolución. Y entonces eso es lo que están haciendo ellos. Y si no hacen su modificación de áreas, se emite un oficio nada más, donde se trata de constar que está registrado el establecimiento y desde qué año, ¿no? Con eso está solucionado al menos. Okay. Sí, lo otro. Doctor Walter, responda por favor. No, yo le decía muchas gracias, decía la autora. Continúe. Ok, gracias, doctor Walter. Doctora, acotando a lo que, bueno, nos acaba de compartir, bueno, lo otro para que ellos puedan tener su resolución de autorización sanitaria de funcionamiento, si son establecimientos antiguos y que solo cuentan con constancia, entonces lo que tienen que hacer es certificar en buenas prácticas y con ello, en aplicación de la disposición complementaria, pues se les da de manera, una vez que han obtenido la certificación, la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento. Correcto. Eso, doctor, ¿me podría, por favor, complementar? Pero primero tienen que hacer su modificación de áreas porque ellos no tienen delimitado todas sus áreas. Eso sí, doctora, claro. Después de ahí, claro, de ahí piden su certificación. Claro, decía la doctora Marilena, es referido a los establecimientos que a la fecha no cuentan con otro centro de funcionamiento, solo que están registrados por una norma anterior, ¿no?, que es la 021.
en el cual establecía primero que todos estos farmacéuticos solo comunicaban su inicio de actividad y registraban en nuestro sistema, ¿no? Si se trata de establecimientos farmacéuticos, sí podrían solicitar primero, ¿no? Regularizar todo su local, de la farmacia, botica, su información, todo, y solicitar su certificación en práctica, en los casos de almacenamiento, ¿no? Lo que está vigente a la fecha. Una vez que solicite una vez que certifique, podría acogerse, ¿no? A la disposición complementaria transitoria, ¿no? De la 014, que establece, ¿no? Que pueden solicitar su autorización automática presentando, ¿no? El certificado de buenas prácticas, y ese trámite se le puede dar, ¿no? Su resolución de autorización automática, ¿no? Basado en esa disposición complementaria transitoria. ¿Sí? Gracias. Jamie, Gracias, doctor Walter. Jamie. Jamie, ¿me escuchas? ¿Me permites una sugerencia? Sí, doctora, claro. Sí, adelante. Nosotros podríamos pedirle la ayuda a Digemit. Va a ser bastante óptimo si Digemit solicita a hospitales, droguerías, laboratorios, salud, DIRIS incluso, todos los establecimientos, el horario de sus químicos farmacéuticos que elaboran allí. ¿Cómo nos van a ayudar? Si todo esto está registrado en Digemit, cuando nosotros hagamos la consulta para verificar una nueva dirección técnica que solicitan todos los días, vamos a poder verificar qué colegas ya están trabajando, y no vamos a poder darle una dirección técnica en un establecimiento a una persona que ya labora, sea en donde fuese, sector público o privado, porque eso es lo que nos viene sucediendo todos los días. Llegan comunicaciones diciendo que van a laborar de 8 a 8, si haces el seguimiento, verificas, está muchas veces en el InfoRUS, está trabajando en un hospital, en un laboratorio como asistente, y dicen, sí, pero yo no tengo el cargo allá de director técnico. Claro, no tienes el cargo, sin embargo, horas. Entonces, ¿cómo va a poder estar en el establecimiento de salud haciendo la dirección técnica que solicita la norma? Porque todo esto conlleva que nosotros autoricemos muchas veces a profesionales que están en otros lugares. No tenemos cómo evidenciar que están laborando en otro sitio. Entonces, si mejoramos esto, si Digemit logra registrar a todos los establecimientos, bueno, en los hospitales, como son rotativos, también se colocará rotativo, pues si nos sustentarán con algún documento que tienen la disponibilidad para elaborar en ese horario. ¿Qué pasa? Muchas veces no encontramos en las inspecciones, no encontramos a los directores técnicos, generalmente es la ausencia. ¿Por qué? Porque están laborando en otro sitio. Nosotros mismos como profesionales estamos dando pie a que los cambios que se quieren hacer ahora con la norma, el tema de que quieran vender los medicamentos en cualquier lugar, ¿no? Si no estamos como profesionales, si voy a asumir una dirección técnica, tengo que hacer la permanencia, tengo que estar allí porque soy responsable de un tema. Si no estoy, éticamente yo mismo estoy generando que las normas cambien y que cambien en contra. Estamos dentro de ese establecimiento que nosotros tenemos la responsabilidad como directores técnicos. Entonces sería bueno que Digemit logre registrar a todos los químicos farmacéuticos con sus diversos horarios de trabajo en el sector, sea público o sea privado. Gracias. Sí, doctora Fanny, pero más que para Digemit, creo que en realidad en todas las regiones, bajo la jurisdicción, cada región, cada DIRIS debe de registrar el horario de los químicos farmacéuticos que trabajan en el sector público o privado, ¿no? Entonces, y eso nos va a ayudar, como bien lo dijo usted, a que al tener esa base de datos no se esté autorizando en horarios de funcionamiento donde el profesional químico farmacéutico está presente trabajando en un hospital, sin embargo, tiene la dirección técnica. Y eso es lo que está generando ahorita el problema de la ausencia de los químicos farmacéuticos en las farmacias y boticas. Nosotros no tenemos acceso a las droguerías ni laboratorios, doctora. Por allí Digemit nos podría ayudar bastante. Mismo Digemit, mismo MINSA, porque colegas de esos establecimientos solicitan direcciones técnicas y tenemos pruebas contundentes de eso. Ok, doctora. Gracias. Lo voy a tomar en cuenta para poder comunicar. Sí, para complementar, ahora, de repente en el tema de establecimientos de salud, en esa partecita de repente la DIRIS nos puede apoyar, o sea, de repente ustedes que están más cercanos a ellos, podían pedir información respecto a colegas que trabajan en los hospitales y nos puedan remitir, y con eso también nos ayudaría para
actualizar, ¿no? Una parte de los colegas que trabajan, ¿no? En el sector público, ya sea en este caso en hospitales, ¿no? Y complementar, Recuerda, pues, doctor Arango, recuerda que nosotros, como dice el lema sí hemos enviado la relación. En nuestro caso sí está actualizado, porque ya desde tiempo venimos hablando de este tema. ok. Pero Bien, sería bueno que gracias. DIGEMI lo fomente, de repente lo solicite con documento para crear más seguridad de que la información va a llegar. A las otras, pues, diré eso. ¿Sí? Correcto. Sí, Bien, claro. gracias, doctora. Sí, no Ujú. solamente de los hospitales, también hay en el Ministerio Público y otras instituciones públicas. Entonces, lo ideal es identificar, por ejemplo, también en la Policía Nacional, es identificar y hacer la comunicación respectiva y en el caso de las regiones, hacer el registro correspondiente. Ok, muchas gracias. Ahí yo creo que cada institución dentro del ámbito de su competencia podría solicitar digamos, esta solicitud de horarios de trabajo a cada químico farmacéutico, ¿no? Porque cada uno tiene su jurisdicción. Entiendo que DIGEMI tiene su jurisdicción, las DIRESAS también, las DIRIS también, ¿no? Lo que sí podría ser, y bajo eso ya podrían ustedes ir actualizando el DIGEMI. Bueno, vamos a dar por concluido. Igualmente la doctora María Paredes ha tomado en cuenta la sugerencia que está haciendo la doctora Fanny para que lo podamos coordinar. Vamos a hacer ya el cierre de la reunión del día de hoy, el cual ha sido bastante importante. El doctor Walter ha detallado muy brevemente los procesos y que es muy importante para aquel personal que es nuevo en la región, está nuevo en el área de autorizaciones. Agradecemos la participación de la doctora María Elena Paredes, del doctor Walter, de la doctora Fanny, de la doctora Miriam Chilet, que también nos han comentado sus experiencias en cuanto a las autorizaciones sanitarias en las oficinas farmacéuticas de sus DIRIS, ya que las DIRIS son aquellas que tienen mayor número de establecimientos en cuanto a farmacias y boticas. Doctora María Elena, le doy pase para que dé algunas recomendaciones finales. Gracias, doctora Jamie. En primer lugar, agradecerles por la participación al llamado para esta capacitación, ¿no? Y seguidamente al doctor Walter, que a pesar de la apretada agenda que tiene y las muchas responsabilidades que tiene, nos ha dado este espacio para poder compartir sus conocimientos y su experiencia, dado que es el especialista en lo que respecta al tema de autorizaciones sanitarias. Muchas gracias, doctor Walter. Y asimismo agradecer los aportes de la doctora Miriam Chilet y de la doctora Fanny Mesías, ¿no? que si bien es cierto, nosotros vemos el tema marco normativo, pero en la práctica son sus regiones las que aplican y eso nos fortalece a nosotros para poder establecer los criterios, entre otros, ¿no? Esperando que toda la información y las experiencias compartidas en esta reunión sea de vuestro beneficio y que puedan aplicarlos en las labores que vienen desempeñando. Muchas gracias por ello y asimismo indicarles que en el caso de que tuvieran alguna dificultad con algún tema, o, no duden en escribir o solicitarlo y nosotros estamos prestos para hacer las gestiones correspondientes y organizar las reuniones o convocar a los medios. Por favor, está a predisposición. Cualquier consulta, duda, escriban, canalícenlo a través del correo electrónico, ¿no? A la doctora Jamie con copia a la doctora Roxana Gen, o a través del Siscontec para nosotros poder absorber sus consultas y ustedes tengan un documento oficial de las consultas. Entonces, muchas gracias por todo. Muchas Bien. gracias, doctora María Paredes. Doctor Walter, por favor, algunas recomendaciones finales. Sí, doctora, igualmente el agradecimiento, ¿no? A la doctora Fanny Mesías, a la doctora Miriam Chilet, a la doctora María Elena Paredes y también a usted, doctora Jaime, por el apoyo en esta presentación y con la ayuda de algunas consultas, ¿no? Que ha sido provechoso, ¿no? Para todos los participantes. Y entiendo que por el tiempo de repente han quedado algunas consultas de repente sin absorberlas. No obstante, ya la autora María Elena ha establecido, ¿no? un canal de comunicación, ¿no? Para seguir continuando, ¿no? Con estas coordinaciones y de repente absolución de consultas, ¿no?
Bien, nuevamente muchas gracias con todos. Un saludo, hasta la próxima. Gracias. Ok, muchas gracias a todos. Ya nos Ah, estamos encontrando en la próxima capacitación. Gracias.